Dicen que el ser influencer es una carga más pesada de la que la gente ordinaria piensa, y lamentablemente el Pinky tuvo que vivir el precio de este poder, de la peor manera posible en sus últimas 24 horas de vida. ¿Hasta dónde llegaron las torturas? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Agustín Paul, mejor conocido como el Pinky, había construido su reputación como un creador de contenido que representaba la vida cotidiana en los barrios de Culiacán, con un toque de humor y sarcasmo que lo hacía destacar entre los demás. Su popularidad lo llevó a ser una figura conocida no solo en las redes sociales, sino también en la escena local. Pero lo que comenzó como un ascenso prometedor hacia la fama, terminó por llevarlo a un peligroso enfrentamiento con uno de los grupos más temidos de la región, la Chapiza. Todo comenzó de manera aparentemente inocente. En sus primeros años como creador de contenido, el Pinky publicaba videos donde satirizaba aspectos de la vida en Sinaloa, desde las fiestas de barrio hasta los mitos sobre la vida de lujo que llevaban algunos miembros del crimen organizado. Estas publicaciones, aunque cargadas de humor, comenzaban a tocar temas sensibles. Sin embargo, en ese momento, nadie parecía tomárselo demasiado en serio. Para su audiencia, él era un joven carismático que simplemente hablaba de lo que todos sabían, pero pocos se atrevían a mencionar abiertamente. Con el tiempo, su estilo desenfadado evolucionó hacia algo más provocador. En uno de sus videos más populares, el Pinky narraba con un tono burlón cómo algunos jóvenes en el barrio se autoproclamaban chapitos y caminaban con una actitud arrogante, creyéndose intocables por su supuesta asociación con la chapiza. Andan como si el mundo les perteneciera, pero no saben ni cargar un arma, decía mientras imitaba sus gestos exagerados y risas altaneras. El video se volvió viral, generando millones de vistas y compartidos en cuestión de días. Sin embargo, también llamó la atención de las personas equivocadas. Los primeros indicios de tensión surgieron cuando algunos de sus seguidores comenzaron a dejar comentarios advirtiéndole que se cuidara. «Esos no son temas para andar jugando», decía uno de los mensajes que más llamó la atención de sus amigos. Pero el Pinky, fiel a su estilo, no se dejó intimidar. En una transmisión en vivo posterior, respondió a las críticas con su característico sarcasmo. ¿Qué van a hacer? ¿Mandarme un mensaje de WhatsApp para asustarme? Por favor, si son tan malos como dicen, que me lo digan en la cara. Estas palabras, aunque dichas en tono de broma, comenzaron a alimentar un conflicto que pronto tomaría una dirección peligrosa. A medida que su popularidad crecía, también lo hacía su confianza. El Pinky comenzó a incluir referencias más directas en su contenido, burlándose abiertamente de los rumores y las historias que rodeaban a la chapiza. En un video fingía recibir una llamada de alguien que se identificaba como miembro del grupo criminal, respondiendo con comentarios sarcásticos y frases como «¿Entonces qué, patrón? ¿Me van a invitar a la carne asada o solo es puro cuento?». Aunque para muchos esto era solo una actuación cómica, para quienes entendían el código del narcotráfico, estas burlas eran vistas como un acto de desafío. El momento clave que marcó el inicio de la verdadera rivalidad llegó durante una fiesta local donde el Pinky fue invitado como parte del grupo de entretenimiento. En este evento, conocido por ser un espacio frecuentado por personas vinculadas al narcotráfico, él se subió al escenario para improvisar un monólogo. Entre risas y comentarios desenfadados, lanzó una broma que hizo que el ambiente cambiara drásticamente. «Dicen que la chapiza manda aquí, pero yo no veo nada de eso. ¿Será que se quedaron sin saldo para las balas o qué?». Aunque el público aplaudió y rió, hubo quienes se sintieron visiblemente incómodos. Según testigos, algunos hombres que se encontraban entre los asistentes intercambiaron miradas tensas antes de abandonar la fiesta. Esa noche, el Pinky recibió su primera advertencia directa. Un mensaje anónimo llegó a su teléfono, en el que simplemente decía: «Te estás metiendo donde no te llaman». Lejos de intimidarse, respondió de manera pública al día siguiente en una de sus historias de Instagram. «Ya llegaron los fantóxicos», escribió junto con una captura de pantalla del mensaje. Para él, esto era solo una prueba más de que su humor estaba haciendo eco en las personas equivocadas, pero no parecía medir la magnitud del peligro que comenzaba a rodearlo. A partir de ese momento, las tensiones entre el Pinky y la chapiza comenzaron a intensificarse. Algunos de sus amigos más cercanos le aconsejaron que bajara el tono a sus comentarios y evitara hacer referencias al grupo. Sin embargo, él se mantenía firme en su postura de que no debía cambiar el estilo por miedo.
Yo no les debo nada a nadie. Si no les gusta lo que digo, que no lo vean, respondía cada vez que alguien le sugería que tuviera cuidado. El punto de no retorno llegó cuando lanzó un video que sería recordado como el más polémico de su carrera. En él recreaba una supuesta reunión entre miembros de la chapiza, interpretándolos como personajes caricaturescos que discutían sobre quién tenía el auto más caro y quién podía gastar más dinero en una fiesta. Aunque el video fue un éxito entre su audiencia, generando millones de vistas y comentarios, también cruzó una línea que nunca debió haber cruzado. Las referencias eran demasiado específicas, y los rumores de que el Pinky estaba burlándose directamente de líderes conocidos del grupo comenzaron a circular. No pasó mucho tiempo antes de que llegara la primera amenaza seria. Un mensaje de audio anónimo fue enviado a uno de los miembros de su equipo, advirtiéndole que el Pinky debía dejar de jugar con fuego. Según fuentes cercanas a él, este fue el momento en que comenzó a sentir que algo andaba mal. Aunque públicamente seguía mostrando su típica confianza, en privado comenzó a preocuparse. Sus amigos notaron que ya no era el mismo. Evitaba asistir a ciertos eventos y se volvía más reservado con sus movimientos. Pero incluso en ese estado de inquietud, el Pinky no pudo resistir la tentación de responder a lo que percibía como una amenaza a su libertad de expresión. En un video en vivo, habló directamente sobre las advertencias que había recibido, diciendo: "Si de verdad son tan poderosos, que vengan y lo intenten. Aquí estoy, no me escondo de nadie". Estas palabras, aunque dichas con su característico tono de desafío, sellaron su destino. La Chapiza, un grupo conocido por no tolerar las faltas de respeto, interpretó sus declaraciones como una provocación directa. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una creciente paranoia. El Pinky comenzó a notar movimientos sospechosos alrededor de su casa, y en más de una ocasión creyó estar siendo seguido. Sin embargo, se negó a cambiar su rutina. Para él, ceder ante el miedo significaba perder lo que lo hacía único, pero el miedo pronto se convirtió en realidad. Una noche, mientras salía de un evento privado, fue interceptado por un grupo armado. Nadie escuchó de él después de eso. Las últimas 24 horas de vida de Agustín Paul, conocido como el Pinky, comenzaron como cualquier otro día, o al menos eso parecía. Aquella mañana, Culiacán despertaba bajo el calor típico de la región, con el bullicio cotidiano de las calles donde los mercados, los camiones y el eco de la música de banda formaban parte del paisaje. Para Pinky era un día más en su rutina como creador de contenido y figura pública en ascenso, aunque detrás de su habitual sonrisa se escondía una preocupación latente que sus amigos más cercanos habían notado en los últimos días. Desde hacía semanas, el Pinky había estado recibiendo advertencias, mensajes anónimos y llamadas que le pedían que dejara de tocar ciertos temas en sus videos. Aunque intentaba mantener una postura despreocupada y seguía alimentando sus redes sociales con su característico humor, sus conocidos sabían que estaba inquieto. Aquel día decidió mantener la calma y enfocarse en sus actividades habituales, como si al seguir adelante pudiera silenciar los ecos de las amenazas que lo rodeaban. La mañana transcurrió entre reuniones con algunos amigos de su colectivo, los Plebes Barrancos, y la planificación de su último video. En un café cercano a su barrio, discutieron ideas para un nuevo proyecto que querían lanzar en las siguientes semanas. «Vamos a hacer algo grande», dijo, entusiasmado, mientras tomaba un sorbo de su café. Aunque su tono era optimista, sus amigos percibían un leve nerviosismo con sus gestos. Miraba constantemente su teléfono, como si estuviera esperando un mensaje, y echaba vistazos hacia la ventana cada pocos minutos. A pesar de todo, el Pinky trató de disfrutar el momento. Hizo bromas, se tomó selfies con algunos fans que lo reconocieron, y habló sobre sus planes para el futuro. Sin embargo, su humor cambió cuando recibió una llamada en medio de la conversación. Aunque no compartió los detalles, quienes estaban con él recordaron que tras colgar, se quedó en silencio por unos segundos, como si estuviera procesando algo importante. Luego, con una sonrisa forzada, dijo: «Nada importante, sigamos con esto». Por la tarde regresó a su casa, ubicada en un barrio conocido por su ambiente bullicioso, pero también por ser un territorio bajo el control de la Chapiza. Allí pasó tiempo con su familia, quienes notaron que estaba más pensativo de lo habitual. Su madre, siempre perceptiva, le preguntó si todo estaba bien. «Sí, todo bien, jefa», respondió, restando importancia a lo que fuera que lo tenía preocupado. Esa noche, su madre preparó su platillo favorito, un gesto que ahora parecía casi premonitorio.
Mientras cenaban, el Pinky habló sobre cómo quería expandir su contenido, llegar a nuevas audiencias y quizás algún día mudarse a una ciudad más grande. Su familia lo escuchó con atención, sin saber que esa sería la última conversación significativa que tendrían con él. Alrededor de las 9 de la noche, el Pinky recibió un mensaje que cambió el rumbo de su día. Aunque no compartió los detalles con nadie, pareció decidido a salir. «Voy a ver a unos amigos, regreso más tarde», dijo mientras tomaba las llaves de su camioneta. Su madre, como muchas veces antes, le pidió que se cuidara. Él respondió con una sonrisa confiada. «No pasa nada, jefa, vuelvo al rato». Pero esa noche algo era diferente. Su hermano menor notó que llevaba una chaqueta más gruesa de lo habitual, como si se preparara para algo que no quería compartir. De camino a su destino, se detuvo en una gasolinera. Las cámaras de seguridad captaron cómo compraba un par de bebidas y charlaba brevemente con el empleado, quien más tarde recordaría que parecía tranquilo, aunque distraído. Luego subió de nuevo a su camioneta y continuó su camino hacia un lugar que nunca reveló. A medida que avanzaba, las calles de Culiacán se volvían más silenciosas, con menos gente en las esquinas y más sombras en los callejones. Las noches en esa ciudad tienen un peso propio, como si todos supieran que, bajo la superficie, algo siempre está a punto de suceder. Los detalles exactos de lo que ocurrió en las siguientes horas son confusos y están rodeados de especulaciones. Algunos testigos afirmaron haberlo visto reunirse con un pequeño grupo de personas en una ubicación poco transitada, cerca de un lote baldío. Otros dijeron que escucharon gritos y movimientos bruscos cerca de esa misma zona. Lo que sí es seguro es que, en algún momento de la noche, el Pinky fue interceptado por un grupo armado. Los informes indican que lo forzaron a salir de su camioneta y lo subieron a otro vehículo, mientras él intentaba resistirse. Los testigos que presenciaron el secuestro, si es que realmente lo hicieron, no dijeron nada en su momento. En una ciudad como Culiacán, el silencio es una forma de supervivencia. Las calles volvieron a quedar en calma, como si nada hubiera pasado, mientras el Pinky era llevado a un destino desconocido. Durante las horas siguientes se cree que fue interrogado y posiblemente torturado. Aunque no se sabe con certeza qué le preguntaron o qué respuestas dio, los expertos en la dinámica del crimen organizado sugieren que intentaron averiguar si tenía conexiones con algún grupo rival o si sus burlas eran parte de algo más grande. La madrugada llegó, y con ella el momento final. Los responsables de su muerte decidieron que su destino serviría como un mensaje, no solo para él, sino para todos los que, como el Pinky, creían que podrían desafiar las reglas no escritas de la región. Lo llevaron hasta un tramo solitario de la Costerita, un lugar conocido por ser escenario de múltiples abandonos de cuerpos en años recientes. Allí lo ataron de pies y manos, dejándolo completamente indefenso. Los últimos momentos del Pinky deben haber sido terribles, enfrentando no solo el dolor físico, sino también la realización de que su vida estaba llegando a un final violento e injusto. Cuando el primer disparo rompió el silencio de la madrugada, nadie en los alrededores dijo nada. Los demás disparos siguieron en rápida sucesión, asegurándose de que el mensaje fuera claro. Después de lo que pareció una eternidad, los vehículos de los responsables se alejaron, dejando el cuerpo del Pinky abandonado en el frío suelo. Allí quedó bajo la tenue luz de la madrugada, con su rostro aún reflejando la intensidad de lo vivido. Horas después, cuando el sol comenzó a iluminar Culiacán, un grupo de campesinos que trabajaban cerca del libramiento Benito Juárez encontró el cuerpo. Aunque al principio no lo reconocieron, la brutalidad de la escena los hizo llamar a las autoridades de inmediato. La voz del campesino que encontró el cuerpo estaba temblorosa, y aunque intentaba dar detalles claros, el impacto del hallazgo hacía que sus palabras fueran confusas. «Está aquí tirado, atado de pies y manos. Tiene balazos, no sé quién es, pero está muerto», dijo mientras intentaba no mirar directamente al cuerpo. Las autoridades respondieron con rapidez, enviando un grupo de la Policía Estatal Preventiva y elementos de la Guardia Nacional al lugar señalado. Un tramo solitario de la Costerita, cerca del libramiento Benito Juárez, un lugar que ya tenía fama de ser utilizado como vertedero de cuerpos por grupos criminales. Cuando la patrulla llegó al lugar, las luces intermitentes iluminaron la escena con destellos azules y rojos, proyectando sombras inquietantes en el entorno. Los oficiales descendieron de los vehículos, preparándose para lo que sabían que sería otra jornada de rutina en un lugar donde la violencia se había normalizado.
Sin embargo, ninguno de ellos estaba preparado para lo que encontrarían esa madrugada. Uno de los agentes, un hombre con más de 10 años de experiencia en la corporación, fue el primero en acercarse al cuerpo. Con una linterna en mano iluminó el rostro de la víctima y al instante su expresión cambió. «Es él», murmuró con incredulidad. «Es el Pinky». El nombre resonó entre los presentes como una detonación silenciosa. Algunos de los agentes lo reconocieron de inmediato. No era un desconocido para ellos. El Pinky era el creador de contenido que muchos seguían en redes sociales, un joven cuya carisma y humor lo habían hecho famoso no solo en Culiacán, sino también en otras partes del país. Para otros oficiales, el rostro les resultaba vagamente familiar, aunque no podían ubicarlo del todo. Pero una cosa era clara: esto no era un asesinato cualquiera. Habían encontrado el cuerpo de una figura pública, alguien que para bien o para mal, representaba algo más grande que un simple caso de violencia. El agente que identificó al joven se quedó inmóvil por un momento, procesando lo que estaba viendo. El cuerpo del Pinky estaba atado de pies y manos con cuerdas gruesas y presentaba múltiples impactos de bala en el torso y la cabeza. Su rostro, aunque reconocible, mostraba las marcas de una violencia despiadada. Alrededor de él, la tierra estaba manchada de sangre y el aire frío de la madrugada parecía más pesado de lo normal. La escena, aunque similar a otras que habían presenciado en el pasado, tenía un peso diferente. Este no era solo un cuerpo, era un mensaje. Los oficiales comenzaron a asegurar el perímetro, siguiendo el protocolo habitual. Colocaron cinta amarilla alrededor del área y pidieron a los curiosos que se mantuvieran alejados. Sin embargo, el ambiente era tenso. La identidad de la víctima cambió la dinámica de la escena. Uno de los agentes, mientras tomaba fotografías del lugar, comentó en voz baja: «Esto va a ser un problema. La gente lo conocía. Esto no se va a quedar aquí». Sus palabras eran una mezcla de preocupación y resignación, una aceptación tácita de que este caso sería diferente. Mientras el equipo de peritos llegaba al lugar, los agentes comenzaron a recopilar poca información que tenían. Hicieron preguntas a los campesinos que habían encontrado el cuerpo, aunque las respuestas eran limitadas. «No vimos nada, solo lo encontramos ahí tirado», insistieron, con un tono de voz que revelaba más miedo que indiferencia. En una ciudad como Culiacán, hablar demasiado puede ser peligroso, y todos lo sabían. Uno de los oficiales no pudo evitar acercarse un poco más al cuerpo, inclinándose para mirar el rostro del joven. Aunque intentaba mantener la compostura, la escena lo afectó más de lo que quería admitir. Había visto muchos cuerpos en su carrera, pero algo en este caso era diferente. Tal vez era la juventud de la víctima, o tal vez era la forma en que sus redes sociales lo habían humanizado para tantos. No era solo un hombre más en una lista interminable de muertos. Era alguien que muchos consideraban una especie de amigo, aunque solo lo conocieran a través de una pantalla. A medida que avanzaban las horas, la noticia del hallazgo comenzó a filtrarse. Los rumores se esparcieron rápidamente, primero entre las radios de los agentes y luego en las redes sociales. Algunos oficiales intentaron mantener la información bajo control, pero en un mundo tan conectado, era imposible evitar que los detalles salieran a la luz. Para cuando el equipo de peritos terminó de levantar el cuerpo y trasladarlo al servicio médico forense, ya había decenas de publicaciones en línea que confirmaban la identidad de la víctima. «Han matado a El Pinky», decían los titulares que comenzaron a aparecer en los portales de noticias locales. En el cuartel de la Policía Estatal, la reacción al enterarse de la identidad de la víctima fue inmediata. Los superiores llamaron a reuniones urgentes, conscientes de que este caso no podía ser tratado como un incidente más. El comandante a cargo, un hombre conocido por su firmeza pero también por su capacidad de leer entre líneas, sabía que la muerte de El Pinky tenía implicaciones más allá de lo evidente. «Este no es solo un asesinato», dijo a sus subordinados. «Esto es un mensaje, y necesitamos entender qué significa antes de que sea demasiado tarde». Mientras los agentes revisaban las primeras evidencias, comenzaron a surgir teorías sobre lo ocurrido. Algunos creían que la muerte de El Pinky estaba directamente relacionada con las amenazas que había recibido en semanas anteriores. Sus burlas hacia la chapiza, aunque realizadas en tono de humor, habían cruzado una línea que pocos se atrevían a tocar. Otros sugirieron que podría haber sido utilizado como chivo expiatorio en una disputa interna entre grupos criminales, un sacrificio para enviar un mensaje a rivales o incluso a la población en general.
Pero lo que todos sabían, aunque nadie lo decía en voz alta, era que este caso era un reflejo de la realidad en la que vivían. Una ciudad donde incluso quienes buscan mantenerse al margen del conflicto pueden ser arrastrados a su centro. A lo largo del día, la presión sobre la policía comenzó a aumentar. Los medios de comunicación exigían respuestas, mientras las redes sociales se llenaban de mensajes de indignación y luto. Los seguidores del Pinky no solo lloraban su pérdida, sino que también pedían justicia. ¿Quién hizo esto? ¿Por qué? ¿Qué van a hacer las autoridades? Eran las preguntas que se repetían una y otra vez, creando un eco que los oficiales no podían ignorar. Sin embargo, detrás de las puertas cerradas de las oficinas policiales, el ambiente era de frustración y desesperanza. Muchos de los agentes sabían que las posibilidades de resolver el caso eran mínimas. En una ciudad donde el crimen organizado controla gran parte de la dinámica social, enfrentarse directamente a un grupo como la Chapiza era prácticamente imposible. Podemos investigar todo lo que queramos, comentó un agente con tono amargo, pero todos sabemos que esto no va a llevar a nada. La reacción de la policía al ver el cuerpo del Pinky muerto fue una mezcla de incredulidad, resignación y un profundo sentido de impotencia. Aunque intentaron mantener una fachada de profesionalismo, la realidad era que estaban lidiando con algo que iba más allá de sus capacidades. La muerte de este joven no solo era una tragedia personal, sino también un recordatorio brutal de las limitaciones de un sistema que, aunque pretende garantizar la justicia, a menudo queda paralizado por el miedo y la corrupción. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.